El Crislam. ¿Qué es el Crislam? En un video anterior estuvimos viendo que el Crislam es un movimiento que busca unir todas las religiones en una sola religión, trayendo así la paz, según ellos. Es una fusión entre el cristianismo y el islamismo, promovido principalmente por el Papa de Roma. El Islam sabemos que fue fundado por Mahoma, fue quien lo instituyó. Y según el Papa de Roma, esto puede ayudar a unir a todas las religiones. Esta idea se inició en Nigeria ya en los años 1980 y estas ideas crislámicas pues se han extendido ya por todo el mundo, pues están siendo promovidas, y el concepto esencial del Crislam es que el cristianismo y el Islam son compatibles. Pero ¿realmente son compatibles estas dos ideas o estas dos religiones? ¿Puede un cristiano y un musulmán unirse? ¿Son compatibles? ¿O puede un cristiano ser un musulmán al mismo tiempo o un musulmán ser cristiano a la misma vez? Un cristiano no puede adorar a Alá. Y una persona y un musulmán que adora a Alá no está sirviendo a Cristo, está sirviendo a un ídolo. No puede haber ahí una mezcla. O tiene que servir a uno o tiene que servir al otro. Pero el Islam no es una religión en sí, sino es un intento de desdibujar las diferencias entre el cristianismo y el Islam. Dice que uno es una religión, dice así el artículo, pero busca ser la nueva religión. Busca ser, porque es un movimiento que está tomando fuerza. Que quizás no sea una religión promulgada ya, pero es algo que está tomando fuerza, que la busca ser la nueva religión mundial. Pero los defensores del Islam señalan hechos como que Jesucristo es mencionado 25 veces en el Corán. Hay personas que defienden el Islam y dicen que está bien que se fusionen estas dos religiones. O también que el cristianismo y el Islam tienen enseñanzas similares sobre el moral y la ética, o la necesidad de que las dos religiones monoteístas más grandes se unan para luchar contra el surgimiento del ateísmo y la espiritualidad alternativa. El Islam es considerado por algunos como la solución para el conflicto entre el mundo occidental, que es predominantemente cristiano, y el Medio Oriente, que es predominantemente musulmán. Que según esta es la solución para la paz, como aquí en el occidente dominantemente es el cristianismo, o sea, se busca al Señor Jesús, y en el Medio Oriente pues reina o predomina la religión musulmán, el Islam, y busca la fusión, que se unan para así hacer una sola religión, que es el Islam. Pero ¿será verdad que son compatibles? ¿Habrá una diferencia o serán iguales? Vayamos a ver si es cierto. Dicen que Jesucristo es mencionado 25 veces en el Corán, pero el Corán rechaza rotundamente a Jesús como el Salvador del mundo. El Corán no acepta a Jesús como el Salvador del mundo. Y en la Biblia no se hace mención de Mahoma. Encontramos así. En la Biblia no se hace mención de Mahoma, ni tampoco se menciona a Alá, lo que las creencias del Islam. Entonces, ¿cómo van a estar fusionadas estas dos creencias en una sola? No se puede hacer así, de esa manera. No se puede. Entonces, llegamos a la conclusión de que la gente la está defendiendo,
pero no pueden unirse de esa forma simultánea. Llegará el día que, como dije en el video anterior, el que unirá a estas religiones entre una sola religión será el anticristo. ¿Cómo le hará? No lo sé ni lo quiero saber, porque espero en Cristo no estaré aquí para mirarlo, porque el deseo de todo cristiano es volar con el Señor. O si nos sorprende la muerte, morir en Cristo Jesús. Pero lo que sí sabemos es que el anticristo hará o traerá la paz trayendo una religión mundial. Pero mientras es innegable que existen muchas similitudes entre el cristianismo y el islam o el judaísmo, el islam en última instancia falla porque el cristianismo y el islam son diametralmente opuestos en lo que más importante de los temas, la identidad de Jesucristo. El verdadero cristianismo declara que Jesucristo es Dios encarnado en forma humana. Esto sí es un hecho, porque en la Biblia es lo que recalca, la Biblia lo dice, que Jesucristo se hizo hombre. Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir en expiación por nuestros pecados. Se hizo hombre, nació en un humilde pesebre. De eso nos habla la palabra de Dios. Y para los cristianos, la deidad de Jesucristo no es no negociable, no es algo que dices no, porque sin su deidad, la muerte de Jesucristo en la cruz no hubiera sido suficiente para el sacrificio expiatorio por los pecados del mundo entero. Primera de Juan 2:2. Sin la muerte de Jesucristo, pues no hay salvación de los pecados, no hay expiación por nuestros pecados. Jesucristo es la esencia del Evangelio. Jesucristo es el todo para los cristianos. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario, estuviéramos condenados. Lo cual en el Islam no se es de esa manera. En el Islam, Mahoma es su profeta y Alá es su Dios. Es por eso que el Islam rechaza categóricamente la deidad de Jesucristo. Para el Islam, el Señor Jesús no es Dios. Para nosotros los cristianos, el Señor Jesucristo es Dios. Dice la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. San Juan 1:1. Lo dice la palabra del Señor. Pero el Corán o el Islam lo rechaza rotundamente, y dice que Jesús no fue Dios. No fue Dios cuando vino a esta tierra. El Corán declara que la idea de que Jesucristo es Dios es una blasfemia, lo dice el Corán. El Corán lo dice que eso es blasfemia, y la creencia en la deidad de Jesucristo es considerada una inmundicia para los musulmanes. O sea que para todo musulmán que decir que Jesús es Dios, están blasfemando contra su religión. Y es algo condenado, porque si sabemos que hay mucha persecución en aquellos países donde predomina el islamismo. ¿Y cuál es la causa de la persecución? Pues la causa de la persecución es la predicación del Evangelio de Jesucristo, de predicar que Jesús es el único Dios verdadero, como lo hacen nuestros hermanos que padecen persecución en aquellos países. Entonces, a causa de ello, pues los musulmanes los persiguen, los arrestan, les quitan la vida, los afrentan y le hacen cuanta cosa. Entonces, por eso que el Islam niega que Jesús es Dios. El Islam niega la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. El Islam dice que Jesús no murió y Jesús no resucitó, y por ende Jesús no es Dios. Y esta es la santa doctrina de la fe que predicamos en la iglesia cristiana, la fe en Jesucristo nuestro Salvador. Porque si Jesús no murió, entonces ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos? Vana es la predicación, dijo el apóstol Pablo. Si Jesús no murió y resucitó, pues entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Predicando.
¿Para qué nos reunimos en los templos? ¿Para qué alabamos al Señor si Jesús nos resucitó? Vámonos, divertámonos, hagamos fiesta. Al cabo mañana moriremos. Jesús nos resucitó. Mas Jesús ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho. Jesucristo resucitó. Y es por eso que hay millones de cristianos que creemos eso, que Jesucristo resucitó y Él es el único Dios verdadero, y que lo que dice en el Corán, eso es mentira, porque rechaza al único y Dios verdadero, a Jesucristo de Nazaret. Entonces esto nos llega como resultado a que estas dos religiones son incompatibles. El Islam tiene un concepto que rechaza el cristianismo. Y los cristianos pues rechazamos la doctrina del Islam. Rechazamos la doctrina del Islam. Porque un cristiano no puede aceptar a Mahoma como un gran profeta y a Alá como Dios. Eso sería atribuirle la gloria a alguien más y no a nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos que el Señor Jesucristo no comparte su gloria con nadie. Él no la va a compartir con nadie más. La gloria le pertenece a nuestro Dios Todopoderoso, a Jesús de Nazaret. De Él merece la gloria. Él no la va a compartir con alguien más. Solamente a Él. Y el Corán, pues Él da esa idea de que el evangelio que predicamos los cristianos es una mentira, es una blasfemia. Tergiversan las escrituras para su propia conveniencia. Niega la muerte del Salvador del mundo, del Creador del universo. Dice la palabra de Dios que cuando Dios fundaba la tierra, ahí estaba Jesús. Él es el Dios, Él es el Creador. Él es Dios. Él derramó su preciosa sangre. Fue un precio de sangre. Él quiso morir. Quiso derramar su preciosa sangre. Dice la palabra de Dios, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Dice la palabra de Dios, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, mas nosotros le tuvimos por herido de muerte. Él fue menospreciado, pero todo eso lo rechaza el Islam. Entonces, esta es una doctrina o una religión que son incompatibles, la doctrina del cristianismo con el Islam. Pero recordemos algo más, que como el Vaticano es el que la está promoviendo, no quiero confundir a nadie, el Vaticano es el que la está promoviendo, el Vaticano está promoviendo esta doctrina, es el ecumenismo. El ecumenismo. Y el Vaticano están, como el Vaticano sabe que se le ha ido la mayoría de los miembros cristianos, nos llaman hermanos separados. Entonces se ha vuelto este movimiento, este ecumenismo, y quieren mezclarlo. Entonces, este Islam no es el verdadero cristianismo, sino es una mezcla de ecumenismo. Vimos que el verdadero cristianismo no se mezcla con el Islam, pero el cristianismo falso, que es el ecumenismo, ese sí se mezcla, sí puede ser mezclado con el Islam. Y este cristianismo falso que se está promoviendo, que está promoviendo el Vaticano, ese es el que se está mezclando con el Islam, y es el que va a venir a unir a todas las religiones el anticristo. El cristianismo o el evangelio verdadero no se mezcla con este Islam porque es incompatible, pero es el ecumenismo el que sí se va a mezclar, el ecumenismo que está promoviendo
que está promoviendo y que sabemos que ha ganado mucho terreno, porque hay muchas iglesias ecuménicas, como lo dijimos en el video anterior. El ecumenismo también ha ganado mucho terreno, y hay iglesias católicas que están tomando los mismos formas de culto que lo hacen las iglesias cristianas. Entonces, llegamos a esta conclusión de que el ecumenismo, ese sí se puede mezclar con el Islam. ¿Por qué? Porque ya ha habido indicios, ha habido reuniones entre el Papa de Roma con los musulmanes, y así se está formando esta supuesta nueva alianza, se puede decir de esa manera, y para formar este Crislam, que no es otra cosa más que otra apostasía, otra religión disfrazada, podemos decir, de paganismo, que lamentablemente está envolviendo a muchos y los está arrastrando. Pues como vimos anteriormente, hay defensores que señalan que Jesucristo es mencionado en el Corán, y que señalan que el cristianismo tiene mucha similitud con el Islam. Pero recordemos que el verdadero cristianismo no tiene similitud alguna. Quizás el ecumenismo es el que tenga esa similitud, porque el ecumenismo es un cristianismo falso. Pero un verdadero cristiano firme, que esté ferviente en la palabra del Señor, que realmente conoce el Evangelio, no tienen nada que ver con el Islam. No se mezcla con ello. Es incompatible con esa religión. Porque hay que ver cómo se va a mezclar un cristiano verdadero con personas que persigan a sus propios cristianos. Tiene que haber primero un cambio de mentalidad. Se tienen que aceptar a Cristo. Los musulmanes tienen que aceptar a Cristo. Ha habido casos, aunque ellos han aceptado a Cristo, se han cambiado y se han arrepentido de los pecados, para así poder morar en el cielo. Ahí morar en el cielo. Tiene que haber un cambio, como el Señor le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Se tiene que nacer de nuevo. Entonces así va a haber esa compatibilidad, porque van a haber esa misma unión. Va a haber ese mismo deseo de servir a Cristo cuando se arrepienten de los pecados. Pero en sí, si una persona quiere servir a Cristo, otra quiere servir al Islam, ahí va a haber una pared intermedia, porque así no se puede unir. Pero el ecumenismo sí lo va a poder unir, sí se va a poder unir con el ecumenismo, porque ahí, como dice el Papa de Roma: vénganse todos para acá, aquí pueden servir a Dios como ustedes quieran, aquí está la fina, aquí se pueden servir a Dios, al Dios que quieran, vamos a hacer una sola religión, al Dios que quieran. Esos son los planes. Puedes servir a Buda, puedes servir a Mahoma, puedes servir a Alá, puedes servir al Dios que se te antoje, puedes servir a María, a cualquier Dios que quieras. Aquí no hay distinción, no hay acepción de personas. Ese es el engaño que traen a través del Islam, unir todas esas religiones. Pero como dije anteriormente, ese no es el verdadero cristianismo que quieren unir. Le ponen cristianismo e islamismo fusión para engañar a la gente, para decir que es el cristianismo, el verdadero cristianismo, el que se está uniendo. Pero es el ecumenismo. Entendamos eso, es el ecumenismo, que es un cristianismo disfrazado, falsa doctrina, falsas religiones y falsos maestros, también podemos decirle, porque hay predicadores que predican eso, que son falsos maestros. Y no es de extrañarnos, porque el Señor Jesús lo dijo, que en los posteriores tiempos se iban a levantar falsos maestros, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pero cuando todas estas cosas sucederían, saber que la venida del Señor ya está a la puerta,
El Señor ya está a la puerta, querido hermano y amigo que me está escuchando. Ya está a la puerta el Señor y debemos apercibirnos y entender que todas estas herejías son síntomas o son señales de que Cristo ya viene. No nos dejemos engañar por falsas doctrinas. Entendamos que el Señor ya pronto viene. El Señor ya está a la puerta. El Señor no tarda en venir. Y entendamos que el Crislam, es solamente un engaño más. Gracias por llegar a esta parte del video. Si te gustó el video, yo le pido que se suscriba y le dé me gusta para así llegar a más personas. Dios le bendiga y nos miramos en el siguiente video.